El objetivo de esta capacitación es identificar los módulos claves del perfil administrador en el manejo de nuestra plataforma Aquila. Los temas que vamos a abordar el día de hoy son el módulo admin, usuarios, parametrización HRK, configuración de zona, configuración de estudios, parámetros de agenda, herramienta Daikon Uploader, formularios dinámicos, encuestas dinámicas y módulo buscar paciente. Entonces yo ya tengo acá una plataforma abierta con un usuario administrador. Esta plataforma que voy a utilizar para la capacitación tiene la última versión disponible o creada por los desarrolladores de nuestra plataforma. Por lo tanto, muchas de las características que veamos acá puede que pase que en sus plataformas no las encuentren disponibles porque pues tienen una versión más antigua a esta. ¿Listo? Como la mayoría de ustedes saben, sé que muchos de los que ya están conectados acá ya manejan la plataforma. Entonces, el día de hoy vamos a resolver dudas, inquietudes que tal vez les haya surgido en el manejo de esta. Un usuario administrador tiene acceso a todos los permisos que están dentro de la plataforma y también tiene los permisos para acceder al PAX y al módulo de indicadores de negocio o nuestra plataforma Metavis. Entonces vamos a empezar por nuestra administración, usuarios y usuarios. Acá encontramos una tabla con todos los usuarios que se encuentran creados dentro de nuestra plataforma. Encontramos el nombre del usuario, el apellido, dirección de correo electrónico, el perfil o los módulos que tiene disponibles en la plataforma, las sedes a las que se encuentra asociado este usuario, si se encuentra habilitado o no, o si se encuentra bloqueado o no. En la parte lateral derecha de la pantalla contamos con una serie de filtros o de campos que nos van a ayudar a optimizar las búsquedas. Entonces, si tenemos una tabla muy larga o con bastantes usuarios creados en la plataforma, lo que podemos hacer es optimizar la búsqueda haciendo uso de cualquiera de estos filtros de búsqueda. Entonces, supongamos que yo quiero buscar los usuarios que tienen perfiles radiólogos. Entonces acá selecciono perfil radiólogo, le digo que me los filtre y ya pues se me haría la búsqueda un poco más corta. Para crear nuevos usuarios dentro de nuestra plataforma, entonces vamos a seguir esta ruta siempre, que es acciones, agregar uno nuevo. Cuando yo ingreso acá, tengo disponible un formulario donde los campos que vienen marcados con asterisco van a ser campos obligatorios que voy a tener que diligenciar. El resto de campos que no traen el asterisco son datos opcionales. Entonces, diligencio nombres, apellido, sexo, el nombre del usuario, dirección de correo electrónico, le asigno una contraseña, repito esa contraseña, selecciono tipo de documento de identidad, el RH y el número de teléfono. Acá viene una parte muy especial para los usuarios médicos radiólogos. Estos datos son los que van a ir adjuntos con su firma electrónica en el reporte y que pues van a estar disponibles en entrega de resultados tan pronto el médico radiólogo valida la lectura de un estudio. Entonces es importante que se ingrese el registro médico, que se le adjunte una firma para que pues el estudio se vaya firmado de forma electrónica. Es importante que esta firma o el archivo de esta firma contenga únicamente 3 caracteres y que esté en formato PNG. Entonces se puede colocar las 3 primeras iniciales del nombre o las 3 primeras iniciales del apellido y sin ningún problema se va a poder elegir ese archivo. Igualmente que esté en formato PNG. Desde acá podemos seleccionar las especialidades. Entonces, si de pronto cuando están creando algún usuario radiólogo no está la especialidad creada, acá en esta lista desplegable que tienen disponible, acá encuentran la opción de agregar una nueva especialidad. Entonces acá ingresarían el nombre de la especialidad, darían clic en crear y ya la podrían seleccionar igual desde la lista desplegable.
Tienen la opción de seleccionar si quieren que su usuario médico radiólogo comparta estudios asignados o no. ¿A qué hace referencia este compartir estudios asignados? Hay muchas clínicas, muchos hospitales en los que, por ejemplo, las mamografías la lee X doctora en especial y desde la recepción le asignan los estudios a esa doctora. Entonces, si ella deja deshabilitado, bueno, si la persona que le crea el usuario deja deshabilitado esta opción de compartir estudios asignados, pues esos estudios que le asignan desde la recepción no van a ser visibles para ningún otro médico radiólogo. Nosotros siempre les recomendamos que dejen seleccionada o activa la opción de compartir los estudios asignados, ya que tal vez pueden pasar que en algún momento el médico tenga una calamidad o tenga que salir de urgencia, no pueda seguir leyendo estudios y pues de esa forma no le van a ser visibles a ningún otro médico en la plataforma. Aquí entraríamos a seleccionar la sede o las sedes en las que el usuario que estamos creando va a hacer uso de la plataforma. Y por este lado derecho de nuestra pantalla tendríamos activos los perfiles que ya están creados con diferentes roles dentro de la plataforma. Entonces, lo que les indicaba al inicio de la capacitación, únicamente el usuario con permisos de administrador va a tener disponibles todos los módulos dentro de la plataforma. Y ya dependiendo del rol que cumpla cada usuario que están creando, pues acá lo van a ir seleccionando y asimismo tendrá activos ciertos módulos dentro de su usuario. Finalmente, habilitaríamos este usuario y daríamos clic en crear y editar, crear y regresar al listado o en crear y agregar otro. Cualquiera de las tres opciones es válida. Si yo doy clic en crear y editar, la plataforma me va a crear el usuario, pero me va a dejar disponible de nuevo el formulario para que yo diligencie cualquiera de los campos o corrija cualquiera de los campos que ya había ingresado previamente. Si yo le doy clic en crear y regresar al listado, la plataforma me va a crear el usuario, pero me va a regresar a la tabla inicial con todos los usuarios que hay parametrizados en mi plataforma. Y si yo le digo crear y agregar otro, la plataforma me crea el usuario e inmediatamente me deja disponible este formulario totalmente en blanco para que yo cree otro usuario. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Quedó claro lo de las firmas de los médicos radiólogos? Bueno, No, está muy sigamos. claro. Listo, muchas gracias. Bueno, sigamos. Vamos con los perfiles. Entonces, estos perfiles hacen referencia a los roles que vienen parametrizados desde los desarrolladores de nuestra plataforma y también desde los ingenieros de soporte. Entonces, hace referencia como a los módulos que tiene disponibles cada usuario dentro de la plataforma. Como les indico, ya vienen parametrizados, pero eso no nos hace estar exentos de que si en algún momento nos solicitan que un usuario necesita algún módulo en especial, nosotros se lo podamos habilitar. Entonces, les doy un ejemplo. Digamos, el usuario de recepción, pues él únicamente tiene activo su módulo de recepción por citas, recepción por atención inmediata o de modificar estudios. Pero muchos de nuestros clientes a veces nos han dicho como necesitamos que también les habiliten el flujo de trabajo o la lista de trabajo del tecnólogo en radiología para que el usuario de recepción verifique que efectivamente sí está recepcionando correctamente sus estudios y no de pronto vaya y recepcione los estudios doble vez. Entonces, nosotros ya, pues desde la parte de aplicaciones o un ingeniero de soporte les podemos colaborar indicándoles qué rol es el que se le tiene que habilitar a ese perfil en especial que necesiten. Tenemos los usuarios RB. Estos usuarios RB hacen referencia a los médicos radiólogos que utilizan licencias con reconocimiento de voz. Entonces acá también se parametrizan desde nuestros ingenieros de soporte, son los encargados de hacer eso, de parametrizar los usuarios médicos radiólogos que van a utilizar las licencias de reconocimiento de voz.
Vamos con las plantillas. Estas plantillas son los mismos machotes que utilizan los médicos radiólogos y que pues facilitan el trabajo de muchas veces los transcriptores, los encargados de escuchar las grabaciones y transcribir las grabaciones que le haya enviado el médico radiólogo. Aquí entonces tenemos igual una tabla que pues ahí nos arroja toda la información de las plantillas que ya están parametrizadas en nuestro sistema. Estas vienen discriminadas por modalidad y desde acá, dando clic en mostrar, vamos a poder ver esas plantillas. Si necesitamos editar en algún momento esa plantilla que ya está creada en nuestro sistema, daríamos clic sobre el nombre de la plantilla y acá se nos habilitaría el formulario para poder modificarla. Entonces, que de pronto esta no es la modalidad, ahí la pueden cambiar, que no es el usuario, también lo pueden cambiar o pueden entrar a modificar cualquiera de los datos o de la información que se haya ingresado acá directamente en el editor de texto. Una vez hayan hecho la edición, le pueden decir que se lo actualice o le pueden decir que lo quieren actualizar y cerrar. Vuelvo a mi pantalla inicial de las plantillas y ahora para crear una nueva plantilla, entonces es la misma ruta que para la creación de los usuarios. Acciones, agregar uno nuevo. Acá yo ingreso el nombre de esta plantilla. Selecciono la modalidad, entonces voy a decirle que es para una resonancia. Selecciono el usuario que va a utilizar esta plantilla. Acá, importante que ustedes tengan en cuenta que no se pueden crear la misma plantilla para varios usuarios. Es decir, acá el sistema no me va a permitir seleccionar, bueno, que esta plantilla es para Verónica Borda, pero también es para Alexander Sanz. Entonces, si es la misma plantilla, pues yo primero creo la de Verónica Borda, le doy crear y editar o cualquiera de los otros dos botones que tengo disponibles y luego vuelvo y otra vez selecciono, ingreso mis datos, la modalidad y acá pues ya sí seleccionaría que esta es para Alexander Sanz. ¿Listo? Una vez ya haya ingresado la información en mi plantilla, utilizo cualquiera de los tres botones que tengo disponibles que hacen exactamente lo mismo que les explicaba cuando les dije lo de la parametrización de los usuarios. ¿Alguna pregunta sobre las plantillas? No por el momento, gracias. Bueno, acá en las plantillas también pueden cargar tablas. Si en algún momento lo necesitan hacer, entonces desde acá está la opción de las tablas. Ahí seleccionarían las filas, las columnas y sin ningún problema también tienen la opción de cargar plantillas. Vamos con las especialidades de los médicos. Entonces, como les indicaba, cuando estábamos creando los médicos radiólogos, ya hay una lista desplegable con esas especialidades que están ya parametrizadas en nuestra plataforma, que igual ahí pues también veíamos que hay un botoncito para directamente desde ahí crear la especialidad. Pero desde acá también lo podemos hacer. Entonces tenemos las especialidades de los médicos, misma ruta, acciones, agregar uno nuevo y acá ingresaríamos el nombre de esa especialidad. Si lo que deseamos es editar una especialidad de las que ya está creada, daríamos clic sobre el nombre de esa especialidad y acá la entraríamos a editar y daríamos clic en actualizar o actualizar y cerrar. Vamos con nuestra parametrización HRK. Entonces, nuestros clientes, hospitales, clínicas, siempre nos envían una macro con toda la información que va a venir parametrizada cuando se hace el despliegue de cualquiera de nuestros clientes para que salga a producción. Entonces, aquí pues ya va a venir creado el nombre de la empresa con su NIT, dirección de correo electrónico de la persona a cargo de esta empresa y la ciudad en la que se encuentra ubicada esa empresa que estamos creando. Si se necesita crear otra empresa en la misma plataforma, entonces la misma ruta, acciones, agregar nuevo, y entraríamos a diligenciar la información que nos solicita el formulario. Igualmente, datos marcados en asterisco van a ser datos obligatorios para la plataforma. Vamos con las sedes. Entonces acá ya están las sedes parametrizadas para crear una nueva, acciones, agregar uno nuevo. Diligenciamos nombre, prefijo,
Seleccionaríamos acá la empresa, colocaríamos la información del contacto a cargo de esa sede que deseamos parametrizar y daríamos clic en crear y editar, crear y regresar al listado o en crear y agregar otro. Para parametrizar los convenios, entonces ya tenemos ahí unos convenios parametrizados. Si necesitamos editarlo, igual clic sobre el nombre del convenio y ahí podríamos editarlo y finalmente darle clic en actualizar o actualizar y cerrar. Para crear un nuevo convenio, misma ruta, acciones, agregar nuevo y entraríamos a diligenciar todos los datos que nos solicita el formulario. Las modalidades, entonces tenemos las modalidades que ya han sido parametrizadas en esta plataforma. Acá tenemos una tabla con 13 ingresos. Igual contamos con nuestros filtros al lado lateral derecho de la pantalla por si en algún momento tienen muchas modalidades dentro de su plataforma y necesitan optimizar las búsquedas. Entonces desde acá pueden ingresar el nombre de la modalidad o la sigla que hayan utilizado para dicha modalidad. Para crear una modalidad nueva, entonces vamos a dar acá en acciones, agregar uno nuevo, ingresamos las siglas de esa modalidad, el nombre, si se va a utilizar grabación o no, o si se va a utilizar medio de contraste o no. Esta grabación más que todo la utilizan para las modalidades de hemodinamia, que es donde se hacen como procedimientos en vivo. Y de acá, importante que le parametricemos este estándar internacional para que nos funcione la opción de los formularios dinámicos, que ya pues está en un módulo más abajo que ahorita se los voy a mostrar detalladamente. Entonces seleccionaríamos el estándar internacional y daríamos clic en cualquiera de los botones que tenemos disponibles. Vamos con las salas, entonces tenemos también nuestra tabla con las salas que ya están parametrizadas. Para editar cualquiera de las salas, clic sobre el nombre y entraríamos a editar cualquiera de la información. Para crear una nueva sala, misma ruta, acciones, agregar uno nuevo, ingresaríamos el nombre de la sala, seleccionaríamos la modalidad, la sede, acá la habilitaríamos. Le diríamos si tiene nodos DICOM, si son paso directo a lectura o no, si queremos que se agrupen o no estudios y si se van a tomar o no imágenes. Esto de paso a lectura, por ejemplo, para las ecografías, que pues sé que en la mayoría de países se maneja así, que el médico radiólogo es el que toma el estudio de ecografía, entonces por eso tan pronto se les hace la recepción, estos estudios pasan directamente a lectura o al flujo de trabajo del médico radiólogo, pues porque no tienen un flujo anterior que como en el caso de las otras modalidades, pasan es al flujo de trabajo del tecnólogo en radiología, que es el que va a tomar las imágenes. Si queremos o no que se agrupen los estudios y si se va a realizar o no la toma de imágenes. Y acá tenemos los datos de conexión de los equipos biomédicos, es decir, el tomógrafo, el equipo de rayos X, el mamógrafo. Entonces entraríamos acá a ingresar el AD title, la IP y el puerto que se vaya a utilizar para pues, tener precisamente la conexión entre la sala y el equipo biomédico que se esté utilizando. Bueno, vamos con los planes de beneficios. Entonces, si utilizan algún plan de beneficios en especial en su clínica u hospital, desde acá lo pueden parametrizar. Desde la misma ruta, acciones, agregar nuevo, y acá entrarían a digitar el nombre y la descripción de ese plan de beneficios. Los tipos de EPS que tienen, acciones, agregar un nuevo, el nombre y la descripción de esa EPS y cualquiera de los tres botones están disponibles para que lo ingresen a su plataforma. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, señora, por el momento. Gracias. Listo. Acá en responsables de IVA, siempre pues que las plataformas no manejen el tema de facturación, vamos a tener creado únicamente el responsable de IVA por defecto. Ya cuando es que hay integración con facturación directamente acá en nuestra plataforma, pues es algo totalmente diferente y pues sí se tiene que entrar a parametrizar esos responsables de IVA de una forma distinta.
Los regímenes de afiliación. Entonces, igual, dependiendo de lo que manejen en sus clínicas, en sus centros médicos, acá los parametrizarían. Acciones, agregar uno nuevo, colocarían el nombre, la descripción y darían clic en cualquiera de los 3 botones disponibles. Tenemos acá las márgenes de los reportes. Entonces, esta es la forma en la que se van a visualizar los reportes médicos. Una vez, pues, él ya los haya validado. Entonces, ahí tenemos unas márgenes ya como de ejemplo y pues de acuerdo a cómo lo queramos visualizar o cómo queramos entregarle ese resultado al paciente, le podemos ir aumentando o disminuyendo esos centímetros. Para poder configurarlos, entonces si queremos configurar de forma diferente estos reportes, acciones, agregar uno nuevo y entraríamos a diligenciar entonces acá la información. Las márgenes superior, inferior, izquierda o derecha, los centímetros que queremos que tengan. Si se quiere que el reporte esté en la cabecera, con una cabecera fija, información fija, que tenga un pie de página, la sede, pues para que vaya a salir el nombre de la sede. Si quieren que lleve una imagen el pie de página o también una URL, se puede acá elegir los archivos y utilizaríamos cualquiera de los botones que están disponibles. Tenemos acá una herramienta que está disponible únicamente en la última versión de la plataforma y es en la que se pueden parametrizar tipos de casos críticos. Estos casos críticos hacen referencia a los hallazgos que encuentre el médico radiólogo durante su lectura y que necesiten un manejo especial. Entonces me hago entender, por ejemplo, el médico radiólogo está leyendo una tomografía de tórax y al leerla encontró que el paciente tiene una tuberculosis que está activa. Entonces, se necesita un manejo especial, pues porque ustedes ya saben que se necesita de un aislamiento como especial para ese paciente. Entonces, estos tipos de casos críticos irían parametrizados acá desde el módulo administrador para que esta lista de casos críticos le aparezca al médico radiólogo cuando esté haciendo la lectura y que él pueda seleccionarla y pues ahí ya coloca entonces el nombre de la persona a la que le está notificando, fecha y hora y si quiere algún comentario en especial lo puede hacer también. ¿Listo? Parámetros de la administración, esta es un módulo netamente informativo, esto es por parte de nuestros ingenieros de soporte, que ya son como parámetros y descripciones que utilizan ellos para hacer la administración o el despliegue de la plataforma. Vamos con los parámetros RD. Entonces, igual también este módulo es de nuestros ingenieros de soporte. Desde acá es donde ellos parametrizan la URL, las licencias, a qué usuarios van a venir asociadas esas licencias, los temas, los micrófonos y el lenguaje que se va a utilizar para los usuarios médicos radiólogos que tienen licencias de reconocimiento de voz. ¿Listo? Entonces, esto también es netamente como informativo para ustedes, pero para nuestros ingenieros de soporte, pues sí es un módulo especial. Tenemos la configuración de zona, entonces acá tenemos los departamentos y ciudades, ya están ahí parametrizados en nuestra plataforma. Si de pronto en algún momento encuentran que hay algún departamento o alguna ciudad que no corresponde o por el contrario que les hace falta crear o parametrizar, lo pueden hacer desde el mismo botón, acciones, agregar nuevo. Ingresan el código de la ciudad, el nombre de la ciudad y el código de ese departamento. Ahí lo podrían seleccionar desde esta lista desplegable. Tenemos los tipos de documento. Entonces, ahí ya hay unos parametrizados, pero si en algún momento encuentran o tienen algún tipo de documento diferente a los ya aquí creados, lo pueden hacer desde acciones, agregar uno nuevo, ingresarían las siglas de ese tipo de documento y el nombre de ese nuevo tipo de documento. Vamos con los estudios, tenemos los estudios, entonces el sistema acá ya me está arrojando una tabla con esos estudios. Acá no los tengo organizados por modalidad, pero recuerden que en la parte lateral derecha de sus pantallas encuentran las opciones de los filtros para optimizar las búsquedas. Entonces seleccionando, digamos acá la modalidad,
Yo puedo filtrar únicamente los estudios de alguna modalidad en especial. Entonces, en este caso, filtro ecografías y acá ya me aparecen únicamente los estudios que están activos para esa modalidad. Si en algún momento alguno de estos estudios que ya está parametrizado deja de ser tomado en nuestro centro médico, ya necesitamos desactivarlo. Entonces, desde acá, donde tenemos nuestra columna de activo, le diríamos que no lo vamos a tener activo, daríamos clic en el check o en el chulito y ya este estudio no estaría disponible para que las personas de recepción hagan la admisión del mismo. Para crear un nuevo estudio, entonces misma ruta, acciones, agregar uno nuevo, ingresaría el nombre de ese nuevo estudio que voy a ingresar a la plataforma, selecciono la modalidad a la que va a pertenecer. Acá esto es como lo más importante o son los datos obligatorios que trae la plataforma. Acá en tarifas, entonces seleccionaría en tarifa base, por defecto. En el código, entonces es el mismo código CUPS que estén utilizando en sus integraciones o con los que ya estén parametrizados. Y aquí en valor colocaríamos 0 pesos. Esto es el tipo de procedimiento, es un estudio, entonces lo dejaríamos así. Y finalmente, pues daríamos clic en cualquiera de los 3 botones. ¿Listo? Acá ya hay unas indicaciones, contraindicaciones y preparaciones parametrizadas, que ya ahorita pues les voy a mostrar en qué parte las pueden parametrizar. Si el estudio que están creando corresponde a alguno de estas indicaciones, contraindicaciones o preparaciones que ya trae el sistema, entonces lo pueden desde ahí seleccionar para que cuando la persona que asigne la cita le aparezca esta información disponible para que pues se la pueda dar, bien sea verbalmente, si tiene al paciente ahí enfrente, o le pueda imprimir el informe de la cita con sus indicaciones o con su preparación. Si de pronto no hay la indicación creada, entonces acá tienen el botón de agregar uno nuevo y ahí tendrían disponible la opción de poder ingresar una nueva indicación de acuerdo al estudio que están creando. Bueno, entonces vamos con las indicaciones, contraindicaciones y preparaciones de los estudios que funciona exactamente igual los 3. Entonces voy a ir acá a las indicaciones, voy a crear uno nuevo, igual nuestra misma ruta para todo, acciones, agregar uno nuevo, acá ingresaría el nombre de esa preparación o de esa indicación, acá ingresaría el texto de esa indicación que yo le voy a dar al paciente y en la parte lateral derecha de la pantalla tendría disponible los estudios. Puedo seleccionar uno, varios o todos, a los cuales les voy a asociar esta indicación o preparación que yo estoy ingresando en mi plataforma. Entonces, digamos que esta indicación corresponde a estos 3 CTs y le voy a decir que me lo cree y me regrese al listado. Y acá pues ya tengo la indicación creada. ¿Listo? La plataforma les permite eliminar ciertas parametrizaciones que ustedes realicen siempre y cuando no se hayan usado por primera vez. Entonces, digamos, en este caso, esta indicación yo la acabé de crear, muy seguramente nadie la ha usado aún en la plataforma, sin ningún problema se me va a dejar eliminar. Entonces, selecciono desde acá, desde este cuadradito, ahí, ok, el chulito, le digo acá que me lo borre, le doy en OK, sí, ejecutar, y sin ningún problema los elementos seleccionados fueron eliminados satisfactoriamente. ¿Listo? Pero si es algún documento o lo mismo algún usuario, si yo estoy parametrizando un usuario y estoy seguro de que ese usuario no ha ingresado por primera vez a la plataforma, sin ningún problema yo lo puedo seleccionar y eliminar. ¿Listo? Pero si es un usuario que ya haya ingresado a la plataforma, entonces digamos lo selecciono, le digo que me lo borre y le digo que sí, que me ejecute la acción. La plataforma me va a arrojar este error donde me indica que se ha producido un error durante la eliminación de los elementos seleccionados. ¿Listo? Entonces, como les decía, funciona exactamente igual, indicaciones, contraindicaciones o preparaciones.
el mismo botón, acciones, agregar uno nuevo, y ahí ingresarían la información y seleccionarían los estudios a los cuales le quieren asociar esa información. Tenemos los consentimientos. Entonces, esta submódulo de los consentimientos es como para que adjunten algún consentimiento informado de los que utilizan para sus exámenes o sus estudios, pero únicamente va a ser a modo informativo. No es que, digamos, tenemos la opción de que desde la plataforma se conecte una tablet y el paciente me firme en la tablet y vaya a quedar ahí como su firma digital, no, sino lo que les indico, únicamente como tenerlo ahí a modo de información por si en algún momento, pues, no sé, la persona que lo utiliza necesita imprimirla y de pronto hayan extraviado el documento. Estas especialidades hacen referencia a las especialidades de nuestra clínica. Entonces, si nuestra clínica se especializa en radiología, en, no sé, en ginecología, diferentes especialidades que hay, entonces desde acá las parametrizaríamos. Vamos con los parámetros de la agenda. Entonces, desde acá podemos parametrizar las prioridades de la cita. Entonces, tenemos alta, media, baja, particular o VIP. Si hay alguna prioridad diferente que manejen en sus clínicas u hospitales, acciones, agregar nuevo, y acá entrarían a ingresar el nombre de esa prioridad. Procedencias de la cita, si nuestro paciente viene de hospitalización, de alguna UCI, de consulta externa, entonces acá lo tendríamos. Misma ruta, acciones, agregar uno nuevo para crear alguna procedencia de la cita diferente a la que ya tenemos parametrizada. Motivos de la cancelación, entonces acá estamos hablando de los parámetros de la agenda. Entonces, por ejemplo, que el paciente no contesta el teléfono, que no trae los estudios completos o que se dañó el equipo. Entonces, desde acá lo podemos parametrizar. Si hay algún motivo de la cancelación diferente, igual, acciones, agregar uno nuevo, y ahí podríamos ingresar esos motivos de la cancelación. En motivos de no confirmación, entonces si hay alguien de recepción o una persona de los que se encarga de asignar las citas, que también se encargue de llamar a confirmarle a los pacientes sus citas, y por algún motivo no logran la comunicación con sus pacientes, entonces desde acá pueden parametrizar esos motivos de la no confirmación. Por ejemplo, tienen el teléfono errado, que la llamada fue desviada o no contestada. Y si necesitan parametrizar alguno diferente, entonces igual, acciones, agregar uno nuevo. Motivos de inasistencia, entonces, ¿por qué el paciente muchas veces no viene a nuestro centro médico? Calamidad, que extravió la orden médica, que no trajo el copago, entonces ahí lo pueden parametrizar. Requisitos en la recepción, entonces también para que se le brinde a modo de información a los pacientes que deben traer, si es su documento de identidad, la orden médica original, algún resultado de una creatinina. Entonces ahí pueden parametrizar qué requisitos se necesitan para que sean admisionados o recepcionados en nuestra plataforma. Tenemos los motivos de bloqueo de la agenda, entonces hacen referencia a, por ejemplo, las horas de almuerzo, reserva para pacientes COVID, algún mantenimiento preventivo correctivo de nuestros equipos biomédicos. Si hay algún parámetro diferente a los que ya están acá, entonces lo pueden parametrizar siguiendo la misma ruta. Acciones, agregar uno nuevo, y sin ningún problema ingresan nombre, descripción y harían clic en cualquiera de los 3 botones que tienen disponibles. Cuéntenme si tienen alguna pregunta hasta ahora. Pues por mi lado todo va claro, muchas gracias. Está. Bueno, tenemos un módulo de maestros que también está disponible, o pues es más que todo como para los usuarios que tienen facturación en su plataforma. Entonces, desde acá, ellos parametrizan las tarifas de sus estudios, los precios, tarifas base o tarifas totales, si tienen valores fijos, los tipos de solicitudes,
Y esto de los valores CIE10, pues sí es para cualquier plataforma, tengan o no tengan activo el módulo de facturación. Entonces, estos códigos CIE10 son unos códigos patológicos que están pues ya como parametrizados o disponibles a nivel mundial, tengo entendido, como de las diferentes patologías, y ahí encontraríamos entonces el código CIE10. Desde ahí lo podríamos activar o desactivar en algún momento. Y si de pronto encontramos que la plataforma no tiene algún código parametrizado, desde la misma ruta, acciones agregar nuevo, lo podríamos hacer. ¿Listo? Bueno, acá en nuestro módulo de administración tenemos un acceso directo al PAX. Entonces, ahí dando clic en el PAX nos va a redirigir a la URL asignada para el PAX de nuestro centro médico. Muchas veces el usuario es igual al del RIS, muchas veces se lo crean diferente. Y ya para entrar a aprender el manejo de nuestro PAX, pues es una plataforma adicional. Es una capacitación adicional, perdón, que la dictan los ingenieros de soporte. ¿Listo? Entonces, pues igual en días posteriores les va a llegar a su correo electrónico la invitación para que también se conecten a esa capacitación del PAX y lo aprendan a manejar, si de pronto no conocen del tema muy bien. Tenemos esta herramienta del Daikon Uploader. Entonces, esta herramienta lo que les va a permitir es adjuntar archivos con estudios anteriores de sus pacientes, que no necesariamente tienen que haber sido tomados en la clínica o en el hospital en el que ustedes se encuentren. Entonces, muchas veces el paciente trae una resonancia del año pasado que fue tomada en alguna otra clínica y el médico radiólogo solicita que pues quiere ver las imágenes de esa resonancia para comparar con el estudio que se le tomó actualmente en nuestro centro médico. Entonces, ¿qué pueden hacer? Eligen desde acá si este estudio anterior viene en archivo o carpeta, por lo general vienen en carpeta. Desde acá eligen esa carpeta. Entrarían a buscar en su ordenador la ubicación de esa USB, de ese CD que haya traído el paciente. Lo seleccionan. Entonces, colocar acá este. Lo seleccionan, le dan cargar y le dan subir archivos. En la parte inferior se me va a desplegar una barra de color azul celeste que me va a indicar el porcentaje de carga de esos archivos que están siendo subidos. Una vez llega al 100%, se va a tornar de otro color verde, y me va a indicar que el proceso se han completado y que los archivos fueron subidos correctamente. ¿Listo? Después de esto, o sea, aquí ya quedaron enlazados a nuestro PAX. Entonces, yo ya podría ingresar al PAX y verificar si efectivamente los archivos se subieron o no. Entonces, voy a buscarlo. Acá ya lo buscaría por número de documento, por los apellidos o los nombres. Entonces, acá me doy cuenta que efectivamente este es el estudio que yo acabé de cargar por la opción del Daikon Uploader. Y ya administrativamente ustedes deciden si quieren fusionar este estudio actual con, si quieren fusionar el estudio actual con este estudio anterior que se acabó de subir al PAX. O si quieren, por recepción y atención inmediata, hacerle un nuevo ingreso a ese paciente y luego venir acá a flujo asistencial, actualizaciones, buscar el código o el número de acceso que da la plataforma y venir y editarlo acá, colocarle ese número de acceso, darle salvar y ya las imágenes quedarían enlazadas en el flujo asistencial actualizaciones. Después de eso, pues ya el tecnólogo tendría que darle enviar para que ahí sí se vayan a lectura. Entonces, como les digo, pues ya es a nivel administrativo si se quieren fusionar los dos estudios o si le quieren hacer una recepción por atención inmediata. Pero recuerden que para que las imágenes
sean visibles acá en nuestro RIS, porque pues en este momento yo las tengo en el PACS, pero no están siendo visibles acá, entonces el médico igual no las podría ver. Para que sean visibles acá, tiene que coincidirme el número de cédula y tiene que tener un número de acceso, que ese número pues es el que da desde cuando se le hace una atención inmediata y que voy al flujo asistencial, actualizaciones. ¿Listo? No sé si les quedó claro o si quieren que les repita algo de esta herramienta. Bueno, vamos con nuestras encuestas dinámicas. Entonces, estas encuestas dinámicas van a estar disponibles para las diferentes modalidades de acuerdo a cómo nosotros las parametricemos. ¿Listo? Para crear una nueva encuesta, entonces desde este botón, crear encuesta, ingresaría acá el nombre de esa encuesta y acá tendría unas opciones. Bueno, selecciono la modalidad, entonces digamos que sea para ultrasonido, que la quiero. Y acá tengo unas opciones. Entonces, la primera de estas es text, que me permite digitar los datos escritos en un campo pequeño. Tengo select, que no, lo que nos va a hacer es utilizar listas desplegables con una única respuesta. El radio, que me va a permitir seleccionar una respuesta. El checkbox es una herramienta que le permite seleccionar varias respuestas. El text area, entonces igual que el text, también me permite digitar datos escritos, pero en un campo más grande. El date, para seleccionar las fechas en un formato de calendario. Number, para digitar valores numéricos según el criterio. Y por último, tengo esta herramienta o esta opción en el campo imagen para adjuntar imágenes. Esto, por ejemplo, para el caso de la modalidad de mamografía, que muchas veces necesitan la imagen para seleccionar si el paciente, digamos, tiene alguna cicatriz, alguna verruga, algún lunar grande. Entonces voy acá a utilizar esta opción del select. Acá digitaría el nombre de ese campo. Es opcional que le coloque una descripción y acá es donde yo ingresaría las opciones. Entonces voy a decirle que tengo la opción A, la opción B y la opción C. Puedo decirle al sistema o indicarle si quiero que este campo sea requerido o recurrente. Entonces, si le digo que lo quiero requerido, se me va a marcar con el asterisco y obligatoriamente el tecnólogo lo va a tener que diligenciar. Pero si le digo que lo quiero recurrente, pues únicamente se me va a marcar como visible en la pantalla del tecnólogo en radiología, pero pues este no se va a ver obligado a que cada vez que vaya a enviar un estudio al flujo de trabajo del médico radiólogo lo tenga que diligenciar. La puedo guardar, visualizar o la puedo cancelar. Entonces voy acá a visualizarla y de esta forma tendría entonces activa esa encuesta de acuerdo a cómo la esté parametrizando. Cuando ya tengo unas encuestas acá parametrizadas, entonces voy a poder editarlas sin ningún problema. Hago los cambios, doy clic en guardar. Voy a poder activarlas o inactivarlas. Entonces, en este caso están activas, yo la puedo inactivar. Voy a poder previsualizar esa encuesta que se haya creado y voy a poder ver una tabla con el historial de cambios. Entonces, ahí están las fechas, el campo que se modificó, el dato que tenía antiguamente, el dato nuevo y qué usuario fue el que realizó esa modificación. ¿Listo? En estas encuestas únicamente se pueden activar e inactivar o editar, no pueden ser eliminadas. Vamos con nuestras variables de formularios y formularios de toma de imágenes. Entonces, estos dos hacen referencia a la información que va a ver el tecnólogo en radiología, pero son diferentes a las encuestas dinámicas. Entonces, vamos a venir acá a nuestro flujo asistencial actualizaciones, que es donde se encuentra la lista con estudios pendientes para enviárselas al médico radiólogo. Entonces, voy a abrir esta mamografía.
Una encuesta dinámica de mamografía sería esta. ¿Listo? Entonces, lo que les decía, acá están las imágenes disponibles si se le han adjuntado. Estas son las encuestas que están disponibles para cada modalidad, una encuesta diferente. Y los formularios toma de imágenes y variables toma de imágenes serían esta información que yo encuentro en la parte superior de la encuesta. ¿Listo? Cuando yo parametrizo entonces acá, lo primero que debo hacer es parametrizar las variables de los formularios. Estas variables de los formularios hacen referencia como a los campos que va a tener que diligenciar el tecnólogo en radiología. Entonces ahí selecciono qué información es la que quiero. Ya hay unos campos que vienen creados por defecto en la plataforma, y pues también puedo crear nuevos campos. Entonces, para crear nuevos campos, lo hago desde este botón, más crear. Acá selecciono el nombre de ese campo. Selecciono el tipo, entonces acá tengo el text area, que me va a permitir digitar datos escritos en un campo grande. El select, que me va a utilizar listas desplegables con una única respuesta. O el text, que también voy a poder digitar datos, pero en un campo más pequeño a este text area. Entonces ahí selecciono, ingreso qué campos es los que quiero. Acá utilicé la opción de select. Selecciono la modalidad. Puedo seleccionar una, varias o todas también. Entonces voy a decirle que únicamente lo quiero para mamografía. Selecciono si quiero un máximo y un mínimo de caracteres ingresados en esta variable que estoy creando. Esta información la puedo seleccionar para que viaje o no a la plataforma de indicadores de negocio o Metabase, como muchos la conocen. Entonces, por ejemplo, que ustedes quieran una estadística o un indicador sobre la edad de sus pacientes. Entonces, crean acá su variable con la edad de los pacientes y seleccionan que esta pregunta viaje a la plataforma Metabase o indicadores de negocio. Podemos habilitar o deshabilitar el estado y finalmente daríamos clic en guardar. ¿Listo? Una vez ya hayamos parametrizado las variables de los formularios, entonces iríamos a nuestros formularios toma de imágenes. Entonces, en estos formularios es donde va a venir la agrupación de estas variables que yo acabé de construir o que acabé de parametrizar. Ya hay unos formularios creados también por defecto que van a poder editar en algún momento o van a poder previsualizar. Ya una vez los creen, la plataforma no les va a permitir eliminar esos formularios que se hayan creado. Entonces daríamos clic en editar. Acá encontramos las diferentes opciones que tiene para editar este formulario. Entonces ahí tengo si lo quiero cambiar o visualizar en una, en dos o en tres columnas y acá me aparecerían las preguntas o las variables que haya creado para el formulario. Entonces voy a crear uno nuevo, le digo acá que me registre un nuevo formulario, selecciono la modalidad y de acuerdo a la modalidad que seleccione, pues me van a aparecer las preguntas o las variables que ya estén creadas. ¿Listo? Entonces permítanme acá, yo voy a hacer un arreglo. Cuando les decía lo de la importancia de que seleccionen el estándar internacional, es para que funcione correctamente esta parte de los formularios dinámicos. Si no se selecciona desde acá el estándar internacional, cuando vayan a configurar los formularios dinámicos, no les va a aparecer información o el sistema les va a decir que no hay ninguna variable asociada a la modalidad que están tratando pues, de parametrizar o están tratando de crear, como en este caso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, señora. Bueno, vamos entonces, bueno, acá ya terminaríamos entonces con nuestro módulo de administración. Vamos entonces a ver
el cambio de estados o la cancelación de los estudios, que pues es algo muy común. De pronto, para los que no saben o no conocen aún del tema, voy a mi pantalla del tecnólogo en radiología, voy a abrir cualquier estudio de los que están acá disponibles. Y el tecnólogo, cuando no vaya a enviar aún el estudio al flujo de trabajo del médico radiólogo, siempre debe cerrar este estudio desde este botón cancelar. Si él le da atrás, si cierra la pestaña o si cierra el navegador, ese estudio se queda atrapado dentro de su usuario, es decir, el estudio queda como bloqueado y desaparece de la lista de trabajo. Únicamente ustedes, como usuarios administradores de la plataforma, van a tener permisos para poder modificar esos estados. ¿Listo? Entonces, para modificar esos estados lo van a hacer desde este módulo paciente, buscar paciente. Acá ingresarían el número de documento, nombres, apellidos, un rango de fechas, la sede, la modalidad o el estado. Cualquiera de esos datos. No estoy diciendo que todos los tengan que ingresar. Entonces voy a ingresar acá un número de documento, le voy a decir que me haga la búsqueda y desde acá encontraríamos el estado o el proceso en el que se encuentra ese estudio o ese paciente al cual yo le estoy realizando la búsqueda. Desde este botoncito del estado que encuentro en la parte de abajo, pues con la información del estado, es donde lo voy a poder validar. ¿Cómo nos damos cuenta que un estudio fue mal cerrado? Tenemos estudios normales y estados normales y estados intermedios. Los estados normales son registrado, que quiere decir que está en el flujo de trabajo del tecnólogo en radiología y que aún no ha sido enviado al médico radiólogo. Pendiente de lectura, que ya pasó a donde el médico radiólogo y que está pendiente para que él realice la lectura. Pendiente de transcripción, entonces está en el flujo de trabajo del transcriptor. Pendiente de validación, que ya la transcriptora realizó su trabajo y que está pendiente para que el médico radiólogo apruebe esa transcripción que se le realizó. Validada, que significa que ya está en el flujo de trabajo de la persona de entrega de resultados. Y entregado, que quiere decir que ya llegó a nuestro usuario final, es decir, al paciente. Esos son los estados normales que tenemos. Y tenemos los estados intermedios, porque no solamente al tecnólogo se le puede pasar el que cierre mal un estudio, sino también al médico radiólogo o al transcriptor, y es ahí donde el estudio se va a quedar bloqueado. Y ya esos estudios o esos estados serían en actualizaciones, en lectura y en transcripción. Para que les quede más fácil como de identificar o de recordar los estados intermedios, siempre que estén antecedidos por la palabra en, significa que el estudio quedó mal cerrado. Entonces, identifican el estado. Voy a abrir acá cualquier estudio. Identifican el estado al que lo quieran modificar. Acá tengo todos los datos de mi paciente, el médico que fue asignado para la lectura de este estudio. Y desde esta columna del estado, entonces encontraría una lista desplegable con los diferentes procesos al cual yo lo puedo retornar. Entonces, dependiendo si fue al tecnólogo, entonces yo lo regresaría a registrado. Si fue al radiólogo, lo pasaría a pendiente de lectura. Si fue al transcriptor al que le pasó que cerró de forma errónea el estudio, pues le devolvería a pendiente de transcripción. Aquí colocaría los motivos de la devolución. Entonces, en este caso, colocaría, por ejemplo, estudio cerrado de forma errónea. Y daría clic en guardar. Ahora, sin ningún problema, ese estudio ya quedaría nuevamente disponible en el flujo del trabajo al cual yo lo haya regresado. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta.